Un día después de las elecciones presidenciales de Ecuador, el país recibe con calma los resultados que se han dado hasta el momento por parte del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo a la plataforma del CNE, Guillermo Lasso adelanta con 5 puntos al candidato Andrés Arauz. Se han escrutado el 99% de las actas y esto ha tenido un efecto, este comicio ha tenido un efecto inmediato justamente. Y vamos a revisar más sobre este tema. Los precios de los bonos soberanos del Ecuador en el mercado internacional han subido. Mientras tanto, el riesgo país se redujo en 450 puntos. Este índice, el riesgo país, mide las posibilidades de pago de deuda que tiene una nación. Y justamente con los resultados proporcionados por el Consejo Nacional Electoral, Guillermo Lasso celebró con sus simpatizantes. Muy buenas tardes, yo soy Miguel Vélez, director editorial de Infoforum. Este es el 10º programa del Internacional. Hoy nos acompaña todo un panel. Está Thomas Engelhardt desde Quito. Está Emilio López, que se reúne con nosotros después de pasar la enfermedad. Milo, ¿cómo estás? Muy bien, mejor. Excelente. Y está Luis Miguel Sauceda, en Ciudad de México, ¿cierto, Luis? Bueno, está medio, sí, no se escuchó, pero ahí. Cierto, dije. Y bueno, yo estoy transmitiendo hoy desde Profética Casa de la Lectura y les agradezco el tiempo y que todos pudiéramos coordinarnos para tener esta mesa de análisis. Entrémosle de lleno. Guillermo Lasso, elecciones en Ecuador, 2021, es el nuevo presidente electo de la República del Ecuador. Le ganó a Arauz con 52% de la elección, sobre 47% que se llevó Arauz en esta segunda vuelta, en la cual ya habíamos analizado. Se dice en los análisis que además hay 48 miembros de la Asamblea Legislativa del Ecuador que están, digamos, dentro de su favor o su línea política, otros 12 que están entre apoyar el proyecto correísta y que pueden ser atraídos hacia el proyecto de Lasso. Y bueno, ya se terminaron de disputar las actas, ya es el presidente electo y ya está dando entrevistas Guillermo Lasso. Tommy, tú que nos hiciste el enlace de la elección de Ecuador hace ya unos meses, ¿cómo lo ves? En el sentido de que mucho se le atribuye a el apoyo de Yacu Pérez a la campaña de Lasso, el extranjero, que ha utilizado justo la imagen del hombre emprendedor que salió de la nada. Esto fue, digamos, la línea exclusiva de la campaña de Lasso. El hombre que hizo su fortuna solo y que se volvió millonario. Tomás, ¿cómo lo ves? Sí, o sea, hay algunos componentes ahí. Primero, hola, un gusto estar con ustedes nuevamente y compartir con ustedes un poco del escenario ahora que enfrenta el Ecuador después de esas elecciones. Hay algunos componentes al respecto. Creo que Lasso, como la primera votación, había sido la que definía la cantidad de asambleístas. Él con su partido solo llega con 12 asambleístas, después del Partido Social Cristiano, aliado de Lasso con 18, pero para nada no tiene ninguna mayoría, ¿no? Y hay el partido de Pachacuti, que tiene un número significante, superior a los asambleístas de Guillermo Lasso. Pero no sabría ahora exactamente cuál es la cantidad exacta, que venía con el candidato Yacu Pérez. Pero Yacu Pérez no apoyó directamente la campaña de Guillermo Lasso, sino más bien promovió el voto nulo ideológico, como ellos lo llamaban. Pero claro, al fin y al cabo se puede decir que eso le benefició a Lasso indirectamente, porque se podría decir que tanto la corriente de Yacu Pérez como la de Arauz eran de izquierda, y de esa manera, o sea, y si se hubiesen juntado, fácilmente hubiesen ganado de largo, ¿no? Claro, y ahí entra un poco la disputa
en la izquierda ecuatoriana y tal vez un poco la conclusión de que la izquierda separada no, o sea, la tiene muy difícil para vencer a una derecha. Bueno, Lazo, claro, él se vende como el emprendedor, a veces como se vende como él es el cambio, pero realmente él forma parte de una vieja política eh, que había supuestamente dejado atrás ya la época correísta y ahora resurge, digamos, esa vieja política. Es un político que fue, por lo menos, no sé si responsable, no se podría decir, pero involucrado en un hecho que se denomina el feriado bancario, eh, por las políticas liberales que él también apoyó como ministro superministro y causó el mayor éxodo de ecuatorianos de la historia del Ecuador. Más de 1 millón de ecuatorianos migraron en el 99, en el 2000 en adelante, como resultado de esa política que resultó al fin y al cabo en un congelamiento de los depósitos en los bancos, ¿no? Una décima parte de la población, y eso sí es un poco contradictorio porque gran parte de la campaña de Lazo era que nos íbamos a convertir en Venezuela con el candidato Arauz, si ganaba el candidato Arauz, y viendo un poco que el éxodo que causó, digamos, la política neoliberal en la época de los 90 o sea, convirtió al Ecuador en un país casi tan fracasado como podríamos decir, tal vez ahora está la situación de Venezuela. Sí fue un poco contradictorio eh, y por eso incluso también un poco sorprendente. Creo que muchas personas no, por lo menos en la izquierda, no se hubiesen imaginado que Lazo realmente eh, después de eso podría volver, podría ser presidente en algún momento, ¿no? Con ese pasado. Sí. Si bien entiendo, el feriado bancario es esta política de rescate, ¿no? De rescate de las grandes fortunas, de los grandes grupos, ¿cierto? Uh-huh. Ese Y, tipo el Corralito, tipo el Fobaproa. o sea, realmente eso termina en la dolarización y en un punto de que realmente se congelaron todas las cuentas de las personas que tenían su dinero en el banco y luego se hace una política de reemplazar, digamos, la moneda anterior de sucres en dólares, pero obviamente muchas personas perdieron sus ahorros, una gran parte de sus ahorros de esa manera y igual hubo un gran descrecimiento económico, ¿no? Que muchas personas se vieron obligados a migrar y prácticamente desde ese momento el Ecuador le tenía vetado a la derecha. O sea, candidato de derecha que quería subir la tenía muy difícil. Y por eso es la primera vez, ¿no? Que el correísmo que está en el poder desde el 2007 hasta el 2000, hasta el 2017. Después vino Moreno, que supuestamente provenía del correísmo también, pero se dio una vuelta ideológica y aplicó, digamos, prácticamente lo contrario de lo que estaba en su programa, o sea, de lo que había prometido en campaña. Sí. Y es la primera vez que el correísmo pierde una elección a nivel nacional desde el 2006. Emilio Liz, hay una propuesta contrastada de, de Correa que prometía el socialismo para el siglo XXI a Guillermo Lazo, que es un personaje que se dice, pues sí, creyente en el sistema de libre mercado, que representa la derecha tradicional. Tan es así que, y este es el siguiente dato, no va a invitar al presidente de Venezuela. No va a invitar, Maduro. gracias, no va a invitar a Nicolás Maduro a su toma de posesión este 1 de mayo, pero sí tiene contemplado invitar a Juan Guaidó a su toma de posesión, diciendo, él lo dijo ayer en CNN, que él es el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela que mayor apoyo aglutina de parte de la comunidad.
internacional. ¿Cómo podemos leer este cambio de paradigma, este coletazo de 180 grados? ¿Cuáles son sus pensamientos al respecto? Quisiera comentar, sí, nada más una cosa rápidamente, porque antes de que pasemos todavía a otros asuntos, o sea que realmente sí hay algo muy, muy trágico en esta elección en Ecuador, me parece, sí hay que decirlo. O sea, cuando estábamos hablando la última vez de este asunto, recuerdo que Tomás y aquí nos decían, pues, o sea, vaya, es la primera vez que incluso teníamos una elección donde los dos partidos que parecían más dominantes en la primera ronda, y fue muy cercano a eso, eran de izquierda, ¿no? Y la derecha estaba completamente eclipsada, con un 16 por 16, 17% de la intención de primer voto, y realmente sí es una debacle muy, para mí es bastante significativa, como porque pues demuestra como que nuevamente esta cuestión de, o sea, cómo puede ser posible que dejamos que pasara eso, ¿no? O sea, esta era una votación que no tenía por qué haberse perdido por parte de la izquierda, porque digamos, vaya, todo mejora a que gobierne el banquero. Es que es increíble. Y sí, por eso sí me interesaría mucho como tal vez que Tomás nos ayudara a entender más cómo pudo hacerse una grieta tan grande entre estas dos facciones de la izquierda, como para que el voto nulo, que tengo entendido que fue muy alto, pues acabó afectando de una manera como completamente, es que a la larga es irracional. O sea, la gente va al voto nulo y pues ahora se van a tener que tragar 4 años en los que sin duda alguna les va a ir mucho peor. Y todo como por un estilo de resentimiento, y ya ni siquiera de la derecha, sino dentro de la izquierda misma contra otra parte de la izquierda, pues sí, para no poder, sí, para no poder dejarles, no poder aceptar que de pronto hay que tener cierto pragmatismo, ¿no? O sea, me recuerda un poco también todas estas cuestiones que siempre aparecen con las segundas rondas, pero pues más como en Estados Unidos, como con los votantes ahí de cuando se trataba de votar por Hillary Clinton, y que a final de cuentas tampoco, también muchos no querían, y bueno, y que es un estilo de estrategia donde siempre se atrapa a la izquierda más radical para que acabe votando por los centristas. Pero en este caso en Ecuador es mucho peor que esto, porque digamos, vaya, el correísmo no es un partido de centrismo, realmente es un partido más de izquierda. Y bueno, y entonces para mí sí se plantea también esta cuestión que hablábamos la última vez, como de dónde ubicamos precisamente a, a Pachacuti. Sí, o sea, realmente es una cuestión como, bueno, se me hace como muy, muy interesante, sí. Sí, no sé si ahora tendríamos el tiempo de profundizar realmente el tema de toda la historia de la izquierda ecuatoriana, porque hay ciertos momentos de resentimiento, pero no sé, para resumirlo rápidamente, se podría tal vez decir que Correa era alguien, y hacía el correísmo, que subordinaba casi todo lo demás bajo lo que él consideraba necesario para un desarrollo en beneficio de las grandes mayorías. Pero de esa manera sí fue descuidando ciertas minorías, eh, por ejemplo, en temas de extractivismo, en temas en la relación con los indígenas. Hay que destacar que primeramente promovieron una constituyente, y Ecuador tiene una constitución bastante moderna que reconoce los derechos de las personas, de la naturaleza, que Ecuador es un estado plurinacional bajo el correísmo, pero muchas veces después tampoco no es que no es que se cumplía lo que mandaba esa constitución. Entonces hay esas contradicciones. Más allá, creo que las estadísticas de Correa, por ejemplo, en crecimiento económico, pero más que todo en reducción de pobreza, y las reformas que hizo sí fueron muy sustanciales. En ese sentido, estadísticamente, en sentido de desarrollo, sí tuvo bastante éxito. Yo hasta me atrevería a decir que tal vez de todos los movimientos de izquierda del socialismo 21, o sea, sí, tal vez sería uno de los más
más exitosos movimientos, pero claro, o sea, pero deja esas fracciones también atrás, eh, y ahora será cuestión de reunirlo nuevamente. Y también hay que ver un poco el rol de Pachacuti, o sea, siempre lo que el correísmo en esas disputas eh, decía es que era una izquierda funcional a la derecha. Los otros dirán que tienen sus razones por comportarse de esa manera, pero trágicamente nuevamente ocurrió eso, ¿no? O sea, que ese voto nulo de cierta manera resultó ser funcional a la derecha. Y dentro de Pachacutic, no sé si Acu Pérez, él sí tiene ciertas razones también por mantener un anticorreísmo fuerte, pero sí dentro de Pachacutic hay claramente figuras, más que en el resto del movimiento indígena, que promueven o sea, que tienen vínculos muy cercanos con Lazo y la derecha en general. Liz. A mí me parece que hay dos factores importantes también para explicar lo que sucedió. Eh, y uno es el de la crisis económica por la que ya venía atravesando Ecuador y que se ha agravado con la crisis sanitaria. Y a esto se aúna el rol de un actor que no hemos mencionado todavía, que es el Fondo Monetario Internacional y los préstamos que se hicieron durante el gobierno de Lenín Moreno. Ante estos préstamos, el gobierno de Lenín Moreno tuvo que pasar una serie de reformas no muy populares, que evidentemente vienen con unas medidas de austeridad que pues podían resultar bastante intolerables para el pueblo ecuatoriano. Y, y esto fue también lo que fue alimentando el anticorreísmo ya desde el lado de la izquierda, ¿no? No solo el problema del extractivismo, sino también estas medidas de austeridad con las que ha tenido que cumplir. Y es algo que se repite recurrentemente, ¿no? O sea, lo que pasa, como que yo creo que también, más que las propias fuerzas políticas del Ecuador, también las fuerzas económicas que vienen desde afuera tuvieron mucho que ver con el resultado que tenemos ahora. Y bueno, como bien decía Emilio, y comparto su sentir al respecto, cómo es posible que siempre nos termine pasando lo mismo en la izquierda, pero bueno, también cómo le ayudamos a la izquierda cuando suceden estas cosas, cuando dentro de la izquierda hay este tipo de vuelcos hacia la derecha, este tipo de inconsistencias, o cuando la figura más importante de un movimiento social como lo era el correísmo está acusado de corrupción, etcétera. Ya después es discutible cómo se armó, cómo se fraguó todo toda esta serie de acusaciones, pero ese es otro tema. Pero el punto es que finalmente pues, es una persona cuya imagen está muy desgastada también. Y el correísmo pues necesita de Correa para hacer lo que es, ¿no? Y ahora la figura de Correa pues no es la que fue hace unos años, alimentada también por el mal actuar o, o el vuelco a la derecha de su sucesor. Antes que nada quisiera hacer una siguiente pregunta, que es retomando el tema que ya toqué. Se viene la toma de protesta en menos de un mes, menos de un mes. Ayer Guillermo Lasso dijo que van a venir, sin embargo dijo que va a invitar a todos los líderes de la izquierda de América Latina, los va a invitar a la toma de protesta, excepto a Maduro. Y esto lo pongo en contexto para preguntar si ha faltado algo en los proyectos políticos de izquierda en América Latina en este sentido. Por ejemplo, yo no he hecho un saco roto lo del extractivismo. Sin duda alguna la dolarización y sin duda alguna la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional son razones de mucho peso para desgastar cualquier régimen. Ya lo vimos en Grecia, ya lo vimos en Turquía, lo vemos en Italia, lo vemos en España. Pero ¿cómo podemos leerlo en el marco de que hoy por hoy las izquierdas parecieran, que ya lo hemos dicho, tener una segunda ola de izquierdas en América Latina? Y aquí hay una cosa legítima que preguntar, que es, ¿acaso los proyectos políticos de izquierda se encuentran en franco riesgo
al no atender un sector súper, súper necesitado, que es los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Se lo dejo a los tres a discusión. Si puedo, haría una pequeña aclaración, o sea, con respecto a Lenín Moreno. Prácticamente sí hay que decir que en ese debate fue la pregunta que se chantaban mutuamente el personaje de Lenín Moreno, ¿no? Lazo decía, pero ustedes lo pusieron en el poder prácticamente, y los coristas decían, pero no, pero ustedes lo compraron prácticamente, ¿no? Y fue un poco lo que sucedió. No se podría decir que, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenía que ver con el corismo, porque eso como que la gente ya no lo ubicó con Correa. Si el corismo fue la primera fuerza ya en ese momento que se oponía a eso. Justamente por eso es un poco asombroso que aún así, no sé, hayan podido crear en cierta gente, no en todos, ¿no? Un tipo de imaginario. Pero creo que al fin y al cabo lo que sí fue decisivo fue ese voto nulo que ya se echó de las dos opciones. Sí, o sea, yo creo que por más que en Latinoamérica, como hay grandes diferencias en la distribución de riqueza, entonces creo que sí es una importantísima meta el desarrollo de los países, y como que justamente achicar tal vez esa brecha y tener un bienestar para todos. Eso creo que es el principal criterio político, en mi opinión. Sin embargo, no se debería tampoco nunca sacrificar ciertas cosas a costa de eso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de extractivismo o la relación con los pueblos originarios, eh, ya entran en cuestión ese tipo de temas. Y también se ve que una izquierda, y eso tampoco lo que pasa en Ecuador un poco, creo que yo le escuché a García Linera, que era el vicepresidente vicepresidente de Evo, decía justamente eso, que no pueden haber gobiernos progresistas de izquierda para el pueblo, sino tienen que ser del pueblo. Y eso tal vez se podría un poco explicar el problema del corismo. Por más que se ve que tiene un tremendo apoyo popular todavía, a pesar de que tenía muchas condiciones adversas, hasta de situaciones bueno, según los coristas, de persecución política, aún así lograron una importante votación. Pero sin embargo es un poco eso. O sea, eh, Correa se ganó rápidamente, o sea, bueno, por lo menos en los últimos años de su gestión, la oposición de los grupos tradicionales de la izquierda, y eso obviamente le debilitó más que todo al momento de tener capacidad de llamar a la gente a la calle a protestar y eso, porque todavía esos antiguos sectores de la izquierda manejan más, digamos, la protesta popular, y es también algo que le falta al corismo. Aunque ahorita dijo que no va a hacer, o sea, que la situación del país está tan mal que no va a quedar más que apoyarlo a Guillermo Lasso en las cosas más esenciales, pero claro, que todo lo que va en contra de sus ideales, por ejemplo, privatizaciones y todo eso, a eso se van a oponer democráticamente en la Asamblea. Bueno, pero no es más difícil, bueno, y volviendo a lo que argumentaba Emilio hace rato, no es más difícil promover la agenda del movimiento indígena dentro de este gobierno que con el candidato del correísmo. ¿No sería más difícil? Creo que eso es lo que pensamos mucho, lo que estamos, o sea, que lo que nos ubicamos en la izquierda, que eso sería así. Otros, o sea, bueno, ya no quiero entrar ahí en juicios de valor. Los unos dirían que prácticamente que no, que el correísmo ya demostró que, que es influyente para el movimiento indígena, mientras otros dicen que sí. Obviamente Arauz igual en campaña intentó pues posicionar otra vez una unión entre correísmo y el movimiento indígena. Tuvo un logro importante, justamente la incorporación de Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, que sería digamos, la confederación de indígenas más grande del Ecuador. Pero al parecer
en ese momento, porque fue relativamente tarde, eso ya no le ayudó, porque él como que sí le ven como un personaje de izquierda eh, y tal vez un poco radical, y en ese momento tal vez Arauz necesitaba más bien eh, el voto del centro, y bueno, parece que eso no le trajo muchos votos, y tampoco del sector indígena, que más bien parece que se resintieron, por lo menos en la cúpula indígena de Pachacutic, por ejemplo, se resintieron con Jaime Vargas, creo que le expulsaron del partido por traicionero, supuestamente, por unirse al correísmo. E incluso también eso creo que va a ser importante. Ya creo que en mayo hay elecciones en la CONAIE y se va a decir cuál va a ser el nuevo presidente de la CONAIE. Jaime Vargas ya no lo puede ser, ya creo que se quemó un poco políticamente con el acto de unirse al correísmo. Hay otra figura que, digamos, mantiene posturas de izquierda un poco más de carácter materialista, diría yo, que es Leonidas Issa. Eh, y ahí como que se va a depender un poco si es que la gente de Yacu se impone. Esa unión creo que en los próximos años va a ser muy difícil. Si Leonidas Issa logra imponerse, tal vez esa unión pueda darse. Una unión entre el movimiento indígena, mientras esté Yacu y mientras esté la figura de Correa, parece que va a ser muy, muy difícil. Aunque tampoco es posible, dependerá cómo se desenvuelve también el gobierno de Guillermo Lasso. Digo, No te... perdón. No, Digo, Emilio, nos quedan 10 minutos para este bloque. ¿Cuál es tu sentir? Veo que estás así como de no. ¿Cómo ves? No, todo bien. No, lo que pasa es que precisamente como lo que comentaba Lisa hace rato, también yo me preguntaba esta cuestión de cómo era la percepción popular sobre Lenin Moreno, en el sentido de qué facción se sentía popularmente que él representaba, porque yo efectivamente también tenía entendido que la gente más o menos tenía claro que pues eso ya no tenía que ver con el correísmo, y Sí. que aún más estaba incluso quien cooperaba con Moreno, pues eran los que están con Lazo. O sea, literalmente lo que la gente hizo fue elegir a la gente que sacó todos estos préstamos, reelegir a la persona, a los que sacaron todos estos préstamos, y lo hicieron conscientemente. O sea, es un golpe maestro de la derecha, lo que vimos en Ecuador. O sea, como y creo que puede ser bien importante también para pensar una posible situación futura en México, también con estos problemas que hablamos del extractivismo, etcétera. O sea, como eh, a partir de una campaña realmente donde se mete cualquier cantidad de informaciones por un lado o por otro, confundir, separar, hasta el punto en el cual, sí, o sea, 17% de los votos se hacen nulos, y en lugar de que te quedes con alguna de las posibilidades que son más o menos razonables, acabas realmente con lo peor que incluso ya estabas teniendo y que estás experimentando, lo tan malo que es. O sea, es una de estas cosas también que por eso hablaba un poco del resentimiento y también como que la fuerza de estos afectos políticos tan, eh, sí, tan intensos, tan macabros, y caray, es, no, es terrible. No sé si la situación hubiera sido diferente. ¿Cómo es esa cuestión? Nada más una pregunta muy rápida. ¿Cómo es esa cuestión en Ecuador? ¿Hubiera sido posible para Correa él volverse a presentar? No, justamente deja el No. país. Fue una de las cosas, digamos, polémicas en el gobierno de Correa, pero él no pudo volver a posicionarse y le posiciona a Moreno, que había sido su vicepresidente en su primera etapa, la que había sido la más positiva, ¿no? La que le da hasta 60% de popularidad y más, y creo que eso era el cálculo. Moreno se da la vuelta y obviamente después la pelea era correísmo contra Moreno, y Moreno apoyado por partes de la prensa y también por el lacismo en la asamblea. O sea, el lacismo votó constantemente con Lenín Moreno, a tal nivel que Moreno en una reunión con representantes de la banca dice que le dicen que agradable sorpresa conversar con usted.
Y que no hay odio, algo así, no me acuerdo tan bien, pero bueno, lo que dice acá, lo que dice Moreno es que no, porque va a haber odio, más bien le estoy agarrando un poco de odio por los que votaron por mí. O sea, a tal nivel llegó el cinismo de Moreno, y claro, y en esas instancias ya, digamos, la derecha lo desechó, o sea, como que lo apoyaron 3 años y justamente ya para la campaña política se deshicieron prácticamente la imagen de él. Aunque sea tampoco no tanto, porque obviamente ahora sí, en esas condiciones, a pesar de todo, parece que Moreno va a salir por la puerta grande y Sí, sí. Bueno, pero Moreno tengo entendido que tiene un nivel de desaprobación muy, muy alto, justamente por estas medidas de austeridad. Creo sí. que está como ubicado en el 10%. Y qué curioso lo que comentas, que no lo tenía yo considerado, que el grupo o la élite que representa a Lazo fue justamente la que estuvo apoyando este tipo de decisiones que ubicaron a Moreno en el 10% de aprobación y ahora son los que ganaron. No sé, yo creo que también tuvo mucho que ver que lograron hacer una campaña aglutinando toda la inconformidad que podía haber con por una parte con el correísmo y por otra parte con el desempeño del gobierno de Lenín Moreno. Y a lo que decía Emilio hace un momento yo también me hice una pregunta parecida sobre si eso podía pasar en México. Y lo pregunto aquí, así lo lanzo, a lo mejor no para que lo tratemos hoy por falta de tiempo, pero sí quizás para que lo pensemos. ¿Será que lo que le sucedió al correísmo y a la izquierda en Ecuador podría sucederle al obradorismo y a la izquierda en México? De alguna manera, digo, son casos diferentes con sus matices y lo que sea, pero sí me pone a pensar que la división dentro de las izquierdas y los errores que se pueden cometer desde la izquierda, pues nos pueden llevar a un escenario similar y traer a la derecha de regreso Es en algún todo, punto. es todo un tema de análisis, es todo un tema de análisis y en efecto ahorita ya se nos acabó el tiempo para este bloque, pero yo creo que sí deberíamos de retomarlo porque creo que es una cosa muy importante. Es una de las demandas que hoy por hoy se le hacen al López Obrador, junto con la demanda por su mal manejo, me parece, de la agenda feminista, o sea, lo del Salgado Macedonio, etcétera, lo que se está gestando a nivel de la reforma energética, específicamente en el sector eléctrico. Miguel, ¿te podrás acercar el micrófono tantito? Ay, disculpen, ¿ya Ajá. me escuchan mejor? Tal vez, sí. Digo que es una cosa importante porque se suma a la cuestión del feminismo, por ejemplo, que es una agenda que ha llevado bastante mal este gobierno, también de la hoy votada ya a favor de reforma eléctrica, de los servicios eléctricos, no es la misma que la energética, y también la reforma del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que son 3 temas que están hoy por hoy el gobierno de López Obrador llevándolo hacia nuevos horizontes que no son del todo democráticos, me parece, sobre todo este último que requiere de todos los usuarios que nos registremos con biométricos para comprar un celular, etcétera. Podemos hablar de eso en otro momento, pero creo que todo esto está sumando, junto con las demandas de los pueblos originarios, para crear un clima de competencia, de oposición. Claro, ahora falta que haya una oposición responsable que se aglutine alrededor de eso, cosa que todavía no hay en México. La oposición en México es bastante pueril, por decirlo de una manera. Pero antes que nada, quisiera, antes que seguir en esos temas, más bien, que yo creo que lo dejaremos para otra semana, quisiera ir a este video que es básicamente un reportaje de la Deutsche Welle sobre el retiro de tropas que ha prometido Biden el día de ayer, me parece, el día de ayer, de Afganistán, y poniéndole el fin a una guerra que está por cumplir 20 años. Dejamos correr el video y volvemos. Ha sido una guerra larga y dolorosa.
Más de 2.000 soldados estadounidenses muertos y miles más heridos en casi 2 décadas de combates. La ofensiva de Estados Unidos comenzó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Se lanzaron ataques contra el grupo islamista de los talibanes y la organización terrorista Al-Qaeda radicada en Afganistán. Pero no fue hasta 2011 que localizaron y mataron a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda y cerebro del 11S. La mayoría de las tropas estadounidenses fueron retiradas en 2014 por Barack Obama. También Donald Trump intentó abandonar completamente Afganistán. Pero no es fácil, porque los talibanes controlan gran parte del país. Las mujeres ven cómo vuelven a perder derechos que les costó sangre ganar. Y prácticamente cada semana hay ataques a fuerzas afganas y civiles. Aún no hay paz. Pese a ello, Trump prometió retirar a todas las fuerzas estadounidenses hasta el 1 de mayo de este 2021. Biden también quiere sacar a las tropas, pero en coordinación con los aliados de la OTAN que aún tienen a miles de trabajadores instalados allí. Mi administración apoya firmemente el proceso diplomático que hay en marcha y quiere poner fin a esta guerra que va a cumplir 20 años. Biden no cumplirá el plazo de Trump en mayo, pero quiere hacerlo en septiembre. Un mes que marcará 20 años de una guerra con un costo muy alto y pocas victorias para celebrar. De vuelta, Liz tiene un problema técnico, ahora vuelve, pero se tuvo que desconectar. Pero volvamos al tema del retiro de tropas de Afganistán. Donald Trump empezó Barack Obama realmente empezó el proceso del retiro de tropas de Afganistán. Donald Trump prometió para este 1 de mayo, y como acabamos de ver y como reporta Deutsche Welle, hay un miedo muy grande del nuevo anuncio que hace Biden, que es de retirarlas hasta el 11 de septiembre. Biden eligió el 11 de septiembre para marcarlo simbólicamente, el retiro de tropas de Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán, en una guerra que ha durado, para este 11 de septiembre ya serán 20 años. Es una guerra que le ha costado a Estados Unidos 2.000 millones o 2 billones de dólares, y es un hito que por fin se vayan a replegar. Tanto Estados Unidos como Alemania, y me parece que Bélgica, mantienen tropas en este momento, y este es el punto de partida para terminar esa intervención que inició tras el ataque en el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. ¿Cuáles son nuestras perspectivas al respecto? Sí, pues a ver, yo de Afganistán sé poco, o sea, mi conocimiento de política en Medio Oriente es poco, pero digamos que no sé si la mayoría de la gente tal vez tenga conciencia de lo trágica que es la situación en Afganistán ya desde hace décadas, o sea, ya incluso desde antes de la intervención de Estados Unidos ahí, tienen ya casi que 40 años en guerra o guerra civil, etcétera. Entonces, este último episodio de esta realmente casi medio siglo de tragedia humanitaria constante en Afganistán, que corrió más ahora sí como que en cierto sentido como por las manos de Estados Unidos, y por todo lo que fue esta invasión suscitada por no supuestamente suscitada, sí, ahí hay muchas causas, pero no quiero profundizar en eso porque no sé suficiente, pero bueno, digamos que por los ataques terroristas, supuestamente en busca de Bin Laden, y pues vaya, o sea que eso es como siempre, ¿no? Supuestamente va a ser una campaña rápida y luego llevan 20 años ahí, 3.000
y pico, 3.600 personas murieron en el ataque a las Torres Gemelas. En 20 años de guerra han muerto cerca de 3.000 ya soldados americanos y más de 100.000 civiles en Afganistán. Entonces, digamos, vaya, o sea, como que claramente uno se tiene que empezar a preguntar como de qué se trata esto, ¿no? O sea, y como en qué punto o sea, en qué punto se sigue justificando que esas tropas estén ahí, eh, más allá del hecho de que nunca fue del todo claro si esa guerra, esa invasión tuvo una justificación moral o estratégica o legal incluso, y que no ha tenido ningún efecto positivo. Todo lo contrario, hemos visto cómo los ataques terroristas en el mundo se han incrementado desde ese episodio. O sea, es una guerra que Estados Unidos literalmente ha perdido, y eso es lo que está pasando, ¿no? Realmente se trata nuevamente de este episodio traumático de Estados Unidos perdiendo una guerra, y el problema es que efectivamente la situación está de tal manera ya en Afganistán que ahora Biden dice que van a sacar las tropas americanas y también quieren retirar todas las tropas de la OTAN. Eh, pues sí, o sea, cabe esperar que, que eso pueda culminar en otra guerra civil, pero digamos que la situación en la que están ahora tampoco es mucho mejor. Entonces, es realmente una tragedia, es algo muy, muy terrible. Sí. Yo no me atrevo a opinar en el sentido de decir si es mejor que se queden o que se vayan. Yo creo que ya hay ya muchas opiniones. Creo que pero sí es posible defender el hecho de que se puedan ir y que eso pueda llegar a traer soluciones. Pero digamos que sin duda alguna no dejan nada resuelto, y no dejan, sí puede ser que no dejen las cosas ni siquiera mejor de las que las encontraron, o sea, ni siquiera un poquito, vaya, porque literalmente lo que está pasando ahora es que el talibán está a punto de volver a apoderarse del país, y así es más o menos como lo habían encontrado, solo que ahora ya dejaron 20 años de guerra, con 20 años de guerra y pues sí, de destrucción y de muerte, y sí, no sé qué opinan los demás. Sí, Liz ya se volvió a conectar. Hola Liz. Tomás, ¿qué vas a hablar? Sí, comparto con Milo también que, o sea, yo he aprendido aquí en Ecuador a veces no opinar tanto sobre otros países porque a veces me doy cuenta las cosas que escribe la prensa internacional sobre Ecuador y veo ahí ciertas falencias, desconocimiento. Eso me atribuyo a mí también hablando sobre Medio Oriente. Em, pero sí, o sea, estoy de acuerdo con Milo, o sea, el país parece de lo que se lee casi en la misma condición de cuando empezó la guerra, y también obviamente hay unas contradicciones en esas intervenciones militares de los Estados Unidos en todo Medio Oriente porque han tenido siempre resultados muy, muy adversas, no muy consistentes, ni siquiera bajo la propia lógica de los Estados Unidos para realizar esas intervenciones militares. Por ejemplo, el simple hecho, ¿no?, que Osama Bin Laden sale prácticamente financiado por los propios Estados Unidos, ¿no?, que apoyaban al Mujahedin para sostener los soviéticos. Eh, y tal vez sí habría que decir que parece que la sociedad que se había establecido bajo el régimen soviético o digamos la revolución en Afganistán, comparado con todo lo que vino después de la intervención norteamericana, habría sido incluso la más liberal, por lo menos en sentidos de derechos para mujeres, que obviamente los talibán defienden todo lo contrario a eso. Liz, hablando de derechos para mujeres, justo una preocupación. Lo que se ha dicho por parte del propio presidente de los Estados Unidos es que no hay, y de su oficina, es que no hay forma de realmente hacer un cambio en Afganistán mediante el uso de las Fuerzas Armadas. No hay una estrategia militar
que pueda hacer este cambio. Y esto tiene que ver con que, si recuerdan bien, y por eso lo empecé con Barack Obama. Barack Obama fue el primero de los últimos 4 presidentes que retiró fuerzas de Afganistán e incluso intentó establecer, me parece que en Irak, restablecer la república, cosa que cayó rapidísimo ante lo que hoy conocemos que es ISIS. Y bueno, sin embargo, se mantuvo la ocupación en el país vecino, en Afganistán. Y hoy por hoy está esto que señalan, me parece muy acertadamente, Emilio y Tomás, que básicamente lo van a dejar en condiciones políticas similares a como lo encontraron, con una enorme inestabilidad política. Y es muy relevante esto que dice Tomás, que uno de los factores es que tantito se ha replegado la ocupación norteamericana, el talibán ha retomado el control político de ciertas zonas y mucho tiene que ver con el derecho de las mujeres. Ha retomado el control político y ha retomado el control del extremismo islámico, por decirlo de alguna manera, por sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y cuál sería tu lectura al respecto? O tu lectura general, nada más de ese tema, de toda la situación. Bueno, mi lectura general y ocupación es la misma que ya han manifestado Tomás y Emilio sobre el vacío de poder que esto deja y quién es quiénes lo van a tomar. Y por supuesto que esto no pinta nada bueno para las mujeres, ¿no? Como no lo ha hecho donde el islamismo radical toma más poder, ¿no? Siempre, y bueno, no es nada más el islamismo radical, pero siempre que una religión toma el poder político en un país de manera preponderante, las más afectadas son las mujeres y las minorías sexuales, ¿no? Porque esto no solamente afecta a las mujeres, sino se vuelve también un ambiente mucho más hostil para la comunidad LGBT en estos países. Sabemos que las mujeres son botín de guerra en una guerra, son de lo primero, de las primeras violaciones de derechos humanos en un país ocupado por soldados extranjeros, es hacia las mujeres. Sí, ya de antemano un país ocupado no es un lugar, no puede ser un lugar donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente y donde puedan vivir seguras. No creo que lo haya sido todos estos 20 años para las mujeres. Creo que hay un dato importante que hablaba Emilio. La guerra de Afganistán ha sido para esta generación, y me refiero a esta generación de panelistas, de los que estamos hoy aquí hablando, ha sido un tema sombrilla, ha estado ahí siempre desde hace 20 años. Nosotros, en general, como panelistas tenemos alrededor de 30 años, y realmente éramos niños cuando se decidió de parte del gobierno de George Bush emprender una campaña frontal en contra del terrorismo, entre comillas, emprender una campaña extranjera en Afganistán buscando a Osama Bin Laden, con la justificación de encontrar las supuestas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, y de cierta manera... Eso fue en Irak. Ese fue en Irak, disculpen. Pero bueno, digamos, es parte de la misma guerra continua, o sea, sí fue en Irak, pero si nos vamos a esta cuestión, ¿de dónde? Pues fue en Irak, pero después están en Afganistán, y a Osama Bin Laden lo encontraron en Pakistán. Tampoco lo encontraron en ninguno de estos dos países. Sí, claro. La lógica oficial de Estados Unidos siempre ha estado siempre ha radicado en buscar a Osama Bin Laden, al Talibán o a otros grupos del terrorismo del Medio Oriente, se supone, en esta región, y nunca ha sido así. Y justo a eso voy. Nunca se encontraron las armas de destrucción masiva en Irak. En Afganistán ha habido muy poco progreso con la ocupación militar. Y después de muerto Osama Bin Laden, recuerdan que el último episodio, en términos de la geopolítica, el último episodio del terrorismo en relación con Europa, fue el reclutamiento que hizo ISIS en toda Europa Central. No era raro hace 5 años
escuchar de las y los jóvenes británicos, franceses, etcétera, que se unían a ISIS, o que se unieron a ISIS supuestamente, tras sentir que sus propios estados-nación traicionaban sus propios principios y les negaban su propia herencia cultural, al punto de que se dio, por ejemplo, la masacre del Bataclan y el acto terrorista en Niza, supuestamente perpetuados por jóvenes europeos que se habrían adherido a ISIS. O sea, este gran contexto del terrorismo del Medio Oriente, de la relación con el mundo occidental y de esta tensión que sigue existiendo en nuestras democracias, está directamente relacionada con esto. Yo no sé si existe o si, porque hasta donde yo vi, pues Biden solo dijo, ya nos vamos de aquí porque ya no sirve de nada y como que prácticamente nunca ha servido de nada esta ocupación. Y entonces, ¿cuál es el saldo de la intervención estadounidense en estos países? Porque, o cuál es la justificación si ya no había un objetivo claro, si ya no están buscando desde hace tantos años a Osama Bin Laden, ¿cuál era el objetivo de seguir ahí? Además de los recursos, que puede ser, como, ¿no? Además de una cuestión geopolítica y de recursos, como que Sí, cuál es la justificación moral para haber seguido ahí tanto tiempo. No sé si ustedes la conozcan. Lo pregunto así. sí, o sea, yo creo que la justificación moral era literalmente la misma de hoy. No nos podemos ir porque dejamos esto hecho un desmadre y queríamos instalar la democracia y ahora tenemos que quedarnos porque si nos vamos se pone peor. Entonces era como esta cuestión de las tropas se quedan ahí para supervisar la transición hacia la democracia. Esa era como la justificación moral por la cual se quedaron después de que Bin Laden había sido ya capturado y teóricamente ya no tenía justificación de estar ahí Estados Pero en Unidos. Afganistán no ha habido transición, ¿no? Pues no, bueno, se intentó, debería de haber la vida, esa es la cosa, ¿no? Pero obviamente pues no ha funcionado por muchas razones, digamos, hasta uno puede creer que efectivamente lo habrán intentado a su manera, pero había un desconocimiento tan profundo sobre lo que era la situación de Afganistán, además de que, vaya, la experiencia también de la derrota de los soviéticos ahí, debería de haberles enseñado algo también, pero pues bueno, no, ellos creyeron que ellos sin duda podrían ganar ahí, y esto es algo que muchos generales luego fueron admitiendo después, que vaya, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo ahí, no tenían ni idea del contexto político, etcétera, y pues por eso ha sido una catástrofe esa empresa, ¿no? Se ha especulado también que a fin de cuentas el hecho de que se haya quedado Estados Unidos ahí también a la larga sí funcionaba con el hecho de que pues, hay muchísimas bases militares en Afganistán y que eso sirve como de punto de toque para el resto de las operaciones de Estados Unidos en Medio Oriente. Y que eso también fue una razón más pues, del imperio para quedarse ahí. Pero bueno, sí, yo creo que ahora que Biden se va, pues realmente lo que va a ser más difícil siento para manejar de ellos como en el nivel de relaciones públicas, por así decirlo, va a ser como que esta cuestión de que en realidad esa es una guerra perdida y esta situación tan extraña que ya ocurre y que también ocurre un poco como desde la guerra de Vietnam, de que puedes perder una guerra a pesar de que tienes la capacidad de aniquilar al enemigo, ¿no? Sí, hay algo curioso, digamos, bueno, es un poco simplificado tal vez la historia ahí de Medio Oriente, pero lo que sí llama la atención en realidad es o sea, los que le apoyaron a los talibán, al Mujahideen en Afganistán, primeramente fueron los Estados Unidos, o sea, ellos los armaron para que combatan a los soviéticos. Y eso decía que la sociedad que habían establecido los soviéticos, las mujeres no andaban en burka, iban a la universidad y ellos les dieron, digamos, a los fanáticos religiosos islamistas el armamento para combatir a los soviéticos.
poniéndole ya en contexto, pasa algo parecido en Irán, pues, o sea, los Estados Unidos financian al Shah de Persia, después, pero hay la revolución, digamos, del Ayatollah, del Islam, digamos, el armamento, el ejército ya queda en manos de alguien, digamos, enemigo de los Estados Unidos, y le empiezan a armar a Saddam Hussein, o sea, prácticamente armando siempre al que después termina siendo su peor enemigo. Saddam Hussein inicia una guerra contra Irán, no puede, después o sea, no sé por qué razón, ahí no estaría tan involucrado, pero se va como que a Kuwait, también aliado de Estados Unidos. Ahí es como que cuando los Estados Unidos como que se van en contra de Hussein, se inventan lo de las armas, digamos, de destrucción masiva, a pesar de que obviamente había cometido crímenes terribles de lesa humanidad contra los kurdos, ¿no, Hussein? Y así como que sigue la historia, o sea, prácticamente siempre. Y algo parecido incluso, o sea, dejan Irán ahora, lo dejaron al ISIS prácticamente, o sea, prácticamente o sea, siempre terminan armando muchas veces a grupos que parece que son, o sea, que el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Y incluso una excepción que se podría decir que se dio, por ejemplo, con el apoyo a los kurdos en el norte de Siria, donde sí, digamos, había fuerzas progresistas, una gran esperanza para la región, pero ahí como que por fin se decidieron apoyarlos, pero como que ya les fueron útiles o vieron que no pudieron, y ahí otra vez lo dejaron prácticamente, y están ahí entre Erdogan y Assad, eh, ya, o sea, la región kurda del norte de, Ya. y eso es prácticamente un resumen, tal vez un poco simplificado, pero que yo digo, esas intervenciones realmente no han servido para nada. No, y la generalidad es que vienen con este discurso de que pues, son países que necesitan más democracia y más libertad, pero resulta que cuando interviene Estados Unidos se dan varios pasos para atrás, y justamente el caso más emblemático es el que acabas de mencionar, que es el de Irán, ¿no? Que era un país que yo creo que era el más, en la década de los 80 era de los más progresistas de Medio Oriente, en términos de derechos y De los para las 70, mujeres sobre de los todo. 70. 70. Sí, 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 porque fue en 1700. Ajá, ajá. estaba pensando que tal vez cabría todo como un poco también en cierto sentido, todo un poco como todavía el espectro del comunismo acechando al imperio 30 años después de su caída, o sea, como precisamente se están pagando muchas de las cuentas de haber eh, querido combatir al comunismo, que tenía sin duda aspectos progresivos, a toda costa armando los grupos más fundamentalistas, sin escrúpulos, ¿vaya? Sí, me parece que, y eso creo que creo que tocaste dos excelentes puntos. Uno es el de, bueno, definitivamente, la balanza de las cosas que preguntaba Liz, ¿cuál es la balanza de las cosas después de esta decisión de retirar las tropas? La balanza de las cosas es que guerra no ganada es guerra perdida. O sea, definitivamente, ¿no? No por y creo que ahí Milo hizo un buen apunte, no por la capacidad de Estados Unidos de destrucción, que la tiene, sino que por su objetivo militar, político-militar, de instaurar la democracia en Afganistán, simplemente es un objetivo que no se pudo cumplir. Es un objetivo que no se pudo cumplir porque no se entendieron varias particularidades del territorio, pero también por lo que dice Thomas, es una cuestión ya sistemática de los Estados Unidos, que, digamos, sistemática sintomática, que hacen esto bajo estos falsos pretextos, cuando en realidad lo que quieren es instaurar una política de destrucción porque hay un profundo miedo y odio que parten desde su ideología en contra de un régimen que sea distinto, pero que además sea próspero. En el caso de Siria, por ejemplo, Siria era un país muy próspero, muy próspero para los sirios. Era un país milenario.
Y tantito llegó el occidentalismo, tantito llegaron los intereses neoliberales, que la cuestión se empezó a fragmentar. Digamos, Siria, sí, por supuesto, es este lugar que ha tenido 1000 imperios, ¿no? O sea, que tiene más bien 1000 años o miles de años de imperios caídos. Pero en los últimos 100 años, lo peor que le ha tocado a Siria ha sido los últimos 30. Digamos, todo el principio del siglo XX, pues empezó a vivir una prosperidad a base del petróleo, a base de gas natural, del carbón, etcétera. Tantito se globalizó la economía, se fragmentaron los intereses, todos en intereses, como habíamos dicho en el bloque anterior, extractivistas de corporaciones privadas en detrimento de el pueblo sirio. Y ese parece ser el caso. El caso de Irán, esto de lo que se jacta muchísimo Hillary Clinton, Irán descubrió un día que tenía potencial nuclear. Entonces se volvió un problema serio para el imperio. Si no tienes el martillo más fuerte y tienes que competir con alguien por el martillo más fuerte, entonces hay que ponerle la famosa tapa nuclear, que es la que negoció Hillary Clinton con el régimen de Irán. En fin, esto es, me parece, que en el caso de Medio Oriente, y para contrarrestar un poco la propaganda occidental sobre qué es el Medio Oriente es no solo el vergel, el creciente fértil, la cuna de la humanidad, sino que también, por sus condiciones geográficas, su conexión con Europa, con Asia, ha sido una región siempre de muchísimo potencial y por eso siempre ha sido una región súper disputada. Es cuna de la cultura, el Medio Oriente. Y yo creo que como humanidad, y ya en una nota como más personal y hasta emocional, hemos hecho un desfavor gigantesco como cultura occidental a esta región que nos ha dado desde las matemáticas hasta la gramática del español. Entonces, lo quería decir porque siempre tenemos esta idea en Occidente de que el Medio Oriente es salvaje, el Medio Oriente es atrasado, el Medio Oriente es, cuando claramente lo que ha sido salvaje ha sido la guerra que se le ha hecho al Medio Oriente por el control territorial y los recursos naturales. Sí, Libia también faltó en la lista, porque en Libia está peor que nunca también, pasó algo parecido. Incluso también para un país, o sea, para la Libia que existe ahora, por lo menos parece que la Libia de Gaddafi, por lo menos en eso sí era también más avanzado, por ejemplo, en derechos de mujeres, posibilidades para mujeres. No digo que era un país liberal en ese sentido, pero a lo que está ahora, creo que era sí, sin duda una situación un poco mejor, ¿no? Y sí. Lastimosamente siempre, como digo, siempre el remedio parece peor que la enfermedad y ya parece ser sistemático, la verdad. Pareciera que Occidente, cada vez que se mete en un lugar y hablando comparando a lo mejor la colonización de Latinoamérica con la colonización en otros lugares, parece que como que hay unos patriarcados, digamos, de baja intensidad. Y cuando llega Occidente a meter su cuchara, se vuelve un patriarcado de alta intensidad y las mujeres quedan ya no en segundo plano, sino como ya como ciudadanos de tercera o cuarta, ¿no? Sí, yo también a veces me da la impresión que en estos países sistemáticamente se ha apoyado digamos, al patriarcado, porque bien también hubo en los años 60 movimientos de izquierda, rebeliones de izquierda en esas regiones, y como más bien como para combatirlos, se les apoyó al otro lado, y eso ha dado como que esa imagen que tenemos ahora, o sea, por lo menos ha fomentado, tal vez también dentro de la cultura de esos países, ya si hay ciertos rasgos del patriarcado, tal vez un poco más marcado que en otras culturas. Ahí digo, no sé, no soy experto antropológico en Medio Oriente, pero lo que sí es evidente que las cosas siempre han empeorado, y por lo menos en ese punto, respecto al patriarcado, ahí sí significativamente podría decir casi que la gran mayoría de los grupos que apoyaba Estados Unidos
han sido los grupos que establecían un patriarcado mucho más brutal todavía. Y ahí están los resultados también. Y ahí eso es curioso también cuando vemos que siempre la democracia es el pretexto para las intervenciones militares en esos países. Cuando se pregunta uno, pero ISIS serán demócratas, porque también se conoce pues que muchos grupos que combatieron a Assad, hay grupos más democráticos, hay los kurdos, pero también hay grupos realmente radicales y fundamentalistas. Aunque por los kurdos lo más famoso ha sido las kurdas, la Sí, resistencia kurda de las mujeres. Está sí. cañón. Sí, incluso creo que es de los proyectos de izquierda, se podría decir, más interesantes de todo el mundo ahora es en el norte de Siria, ¿no? La revolución de Rojava, no sé cómo se pronuncia en español, Rojava, no sé. Sí, que realmente lograron establecer ahí un tipo de comunitarismo basado en la ideología kurda. Sí, un proyecto muy interesante, pero o sea, no estoy ahora al tanto en qué situación se encuentran, porque sabía que iba a ser muy difícil para ellos mantener la autonomía que necesitaban para esos proyectos, porque desde Turquía ya también les venía la represión y obviamente desde Assad también. Chicos, y para terminar, disculpen que cambie de tema tan abruptamente, pues nos está acabando el tiempo. 5 minutos. La vacuna patria. Hablado de patriarcado, no, la vacuna patria, que es todo un tema que está haciendo revuelo en México. Como siempre, la derecha, y esto es un comportamiento sistemático que venimos reportando en la internacional ya desde que empezamos, desde hace 2 meses y medio. La vacuna patria. López Obrador dice que en alianza con CONACYT, el sector privado, por la academia, el sector privado y el sector público, está desarrollando la vacuna contra COVID en nuestro país, muy al estilo de, se ha comparado con Cuba, con su Soberana 1 y Soberana 2, así como Sputnik V, ¿no? Por hablar de los países de izquierda o de cierta izquierda, que todos son neoliberales, excepto Cuba, que están desarrollando en este momento una vacuna hecha por el Estado. Se anuncia, y bueno, se hace trending topic ayer, y ya saben, todo tipo de comentarios en redes sociales, que si va a servir, que si no va a servir. Yo por mi lado nada más, o sea, y abierto y descaradamente, yo me congratulo de que empiece este proyecto en fase 1. Fase 1 significa que requieren ahora, en este momento, 100 voluntarios para aplicarse la vacuna en óptimas condiciones de salud. Y es el primer paso para el desarrollo de una vacuna. ¿Qué piensan? ¿Es una necedad? ¿No es una necedad? Si lo compramos, mejor las vacunas en libre mercado. Los dejo en la discusión para cerrar. Pues por supuesto que es una excelente noticia que se vaya a producir una vacuna en México a mucho menor costo, ¿no? Y entre todos estos dimes y diretes de la prensa también decían, ¿no? Que la vacuna mexicana, pues no es tan mexicana porque, porque al parecer la proteína se extrajo primero en un laboratorio en Estados Unidos y porque hay colaboración de instituciones educativas, Es la universitarias proteína a de nivel Newcastle. internacional, pero, ajá. Entonces, que por eso ya no es mexicana, pero bueno, o sea, si a final de cuentas se va a producir aquí y México le está invirtiendo un montón de lana, yo no veo por qué no. Pero bueno, independientemente de esa discusión que me parece bastante estéril, creo que el hecho de que se vaya a producir aquí, pues lo hace muy interesante para nosotros como país y para toda la región de Latinoamérica. Y también como a nivel geopolítico, que era más o menos lo que evocabas tú hablando de la vacuna cubana y la vacuna rusa. O sea, eso es muy significativo también para el bloque progresista en América Latina. Pienso. Antes de que Emilio me responda, Tomás, Guillermo Lasso dijo que primera promesa de campaña empezar a partir de hoy, trabajar la estrategia para vacunar a 9 millones de ecuatorianos. ¿Cómo lo ves esto en relación con la vacuna patria, la vacuna que está desarrollando México? No se escucha tu micrófono.
Bueno, es un tema de la vacunación un poco sensible en Ecuador porque hasta el momento nos ha ido pésimo. Por ejemplo, mucha gente cercana a Lasso, en plena campaña, salió que se había vacunado en una tal lista de vacunas VIP. Por ejemplo, Durán Barba, que fue el gran mago, también le hizo presidente a Macri en Argentina. En Ecuador también, siempre que ha ganado últimamente la derecha, aunque sea cualquier elección local, o sea, es un señor que realmente parece es buen consultor político, hace unas campañas muy agresivas, pero victoriosas al fin y al cabo. Él, por ejemplo, había sido vacunado y había sido el principal asesor de Lasso. Pero bueno, el correísmo también dijo que en ese tipo de cosas les iban a apoyar en todo lo que podían para salir de ese relajo de la vacunación que ha sido hasta ahora bajo el mando de Lenín Moreno. Aún así, creo que es muy, muy optimista el plan que propuso Lasso de salir tan rápidamente adelante, pero creo que sí merece el esfuerzo porque obviamente eso sí le daría estabilidad política. O sea, con tal de que logre eso, ya se salva, digamos, se salva los primeros 2 años porque obviamente todos los bloques estarían agradecidos con él. En general, respecto a la vacuna, Ecuador creo que ahora compró también la vacuna Sinovac, la China, o sea, como que ya no está tan ideologizado la cuestión de las vacunas, que solo de ciertos países. Y en general la vacuna a mí me parece una pena que realmente ante una crisis de tal magnitud de salud, el mundo no logre liberar las fórmulas de las vacunas para terminarla, ¿no? O sea, y que siguen ahí los intereses de los mercados dominantes. Y por eso me parece una noticia fabulosa que cada vez más países que no estén tal vez considerados como países occidentales de primer mundo intenten sacar sus propias vacunas y ojalá así se termine un poco esa hegemonía. Milo, 2 minutos. ¿Cómo terminarías este Sí, programa? no. Lo bueno es que no tengo mucho que decir tampoco al respecto. Me parece que me da gusto, igual que a Liz. Es una buena noticia. A fin de cuentas, creo que en el momento en el cual también se encuentra la humanidad y con la posición política de un país como México, etcétera, siempre es bueno ganar algo de soberanía y en este caso tener algo de soberanía en materia de salud y de vacunación, etcétera, está muy bien. También creo que efectivamente puede tener buenos efectos para la región, para empezar a hacer otro tipo de alianzas y ver cómo uno se puede empezar a ayudar aquí. Etcétera, ¿no? Sí, nada más, aparte de eso, sí, creo que todas las demás discusiones en torno a ellos son un poco estériles, o sea, es una cooperación ahí del gobierno con iniciativa privada, pues bueno, así es como se tiene que hacer hoy en día, por lo pronto, y bien, pues sí, ojalá prospere, ¿no? Sí, yo creo Y que... creo que otra cosa, ay, perdón, No, por favor. otra razón por la cual es muy importante es por algo que hay que tener presente, es que la oferta de vacunas es muy limitada y al ser esta oferta súper limitada, los precios han sido tan altos que solo han podido ser acaparadas por países muy ricos y por ciertos países, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, porque incluso en Europa hay escasez de vacunas. Entonces, pues creo que el hecho de que países en vías de desarrollo estén pudiendo desarrollar vacunas, pues representa un gran avance para esta salida de la crisis a nivel mundial, porque significa reducir esta brecha de desigualdad entre los países, ¿no? O sea, 4 de cada 5 vacunas creo que son para los países más ricos. Entonces sí tenemos un problema de inequidad muy, muy fuerte a nivel mundial con respecto a la crisis. No, pues a mí no me gustaría decir más que, claro que todos en la internacional esperamos que esta vacuna llegue a buen puerto y que los demás son efectivamente discusiones estériles. Es muy deplorable, muy deplorable que no se hayan liberado ya las patentes para la producción masiva de las demás vacunas, muy deplorable. Y es una cosa que la historia, y me parece que nos juzgará como sociedades del siglo XXI, el hecho de que hayamos permitido todo el mundo
que se haya este trato de compraventa entre los Estados-nación y ciertas corporaciones. Y sin duda es una cosa que celebrar. Nada de que es un esfuerzo sutil, nada de que... No. Me parece que hay controles sanitarios necesarios, muy necesarios y muy fuertes en México, porque se está encargando es la entidad reguladora, se está encargando de supervisar el proceso. Ya le dio el estatus bueno, ya le dio la luz verde para la primera fase, y creo que también significará buenas cosas para la región, porque si algo ha hecho el presidente López Obrador es decir, bueno, no nos entreguen este lote y que se vaya a los países que menos tienen. Creo que eso va a ser el caso de América Latina. Y ya hablaremos después de cómo eso impacta geopolíticamente en su posición. Pero por ahora lo dejamos así, y enhorabuena por el desarrollo de esta vacuna. Pues Emilio, Tomás, Liz, les agradezco mucho su presencia hoy en fuera del estudio. Gracias por venir a discutir de los temas. Y bueno, soy Miguel Vélez, director editorial de Infoforo. Esto fue La Internacional. Dejen sus comentarios, preguntas, todo en la sección de comentarios. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestro Facebook también. Y nos esperamos la próxima semana con más temas del ámbito internacional y la política nacional.